Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de historia de su canal El Librero de Mau. En esta ocasión conoceremos el juicio de Hidalgo. Antes de comenzar les invito a que se suscriban al canal para estar al tanto del contenido que se sube. De la misma manera me disculpo de antemano por los lapsos más largos entre cada video. Responsabilidades cotidianas exigen tiempo, así que les pido paciencia. Haré todo lo posible por seguir subiendo continuamente material nuevo. Sin más preámbulos, vamos allá. Miguel Hidalgo y Costilla en México es el máximo héroe nacional. Su sobrenombre lo deja en claro, padre de la patria. Para quienes no lo conozcan y para repasar un poco, Hidalgo fue el iniciador del movimiento independentista en la Nueva España. Claro que no fue el único, pero fue la cara visible de esa primera etapa de la guerra. Después de varios fracasos, los insurgentes se dirigían a Estados Unidos para buscar ayuda en aquel país. Fue en el trayecto donde los insurgentes fueron traicionados y capturados en Acatita de Baján, actual estado de Coahuila. Ignacio Elizondo, un capitán realista, los engañó haciéndoles creer que los iba a apoyar sumándose a la insurgencia. Por ello los atrajo a un paraje donde capturarlos sería más sencillo. No fueron trasladados a la capital para evitar riesgos y por estar dentro de la jurisdicción de las provincias internas. En su lugar fueron llevados a Chihuahua. Comenzó el 6 de mayo de 1811. Al día siguiente empezó el interrogatorio. Hidalgo reconoce que el líder de la revolución fue él y asumió la responsabilidad de los actos crueles perpetrados por los insurgentes, como el asesinato de españoles, saqueos y fusilamientos sin juicio previo. El 18 de mayo busca limpiar su nombre en materia religiosa firmando un manifiesto retractándose de sus acciones en contra de la iglesia y el rey. El 29 de julio se le dictó sentencia y se hizo una ceremonia de degradación sacerdotal. En la mañana del 30 de julio muere fusilado. Su cuerpo se exhibió en la plaza principal y después de decapitarlo, su cabeza fue enviada a Guanajuato para colocarla en una de las esquinas de la Alhóndiga de Granaditas. Actualmente, sus restos se encuentran en el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México. Hidalgo se identifica como cura de Dolores y de origen español, o sea criollo. Hidalgo supone que su detención fue por, y cito, intentar traer la independencia de este reino. Y al mencionar con quienes se encontraba cuando fue apresado, resaltó a los siguientes personajes. Uno es Manuel Santamaría, quien fungía como gobernador del nuevo Reino de León y que se había sumado a la causa insurgente. Otro era Mariano Hidalgo, que era hermano del propio cura y que tenía el cargo de tesorero del movimiento. Otro fue Joaquín Arias. Este personaje particular es interesante y paradójico. Él fue quien delató a la conspiración de Querétaro que obligaría a Hidalgo y Allende a adelantar la insurrección la madrugada del 16 de septiembre. Fue apresado, pero lo dejaron ir porque dijo que podía convencer a los insurgentes de entregarse. Es lógico que no cumplió su promesa y se unió al movimiento. ¡Ay, pero qué idiota! Cayó muerto cuando intentaron capturarlo con los demás cabecillas en Acatita de Baján. Hidalgo fue separado de su cargo como general en jefe del movimiento en la hacienda El Pabellón, en el actual estado de Aguascalientes, por Allende y otros. Su amenaza de matarlos si se negaba. Pero esta remoción no quedó asentada en un acta y la tropa la desconocía salvo por rumores. Es bien sabido que Hidalgo tenía el carisma de atraer seguidores por ser un cura. Allende era militar, por su formación era más disciplinado y recto. Es de inferir que esta fue una de las razones por las que se ocultó. Cuando se le preguntó el motivo de la marcha, responde que iba en calidad de prisionero y que por ende ignoraba por qué viajaban, aunque suponía que era para hacerse de armas en Estados Unidos, aunque sospechaba que Allende buscaba deshacerse de más personas en vez de sumar nuevos adeptos por el alto nivel de deserción durante la marcha. En cuanto al inicio del movimiento, mencionó que fue el 16 de septiembre a las 5 de la madrugada donde se da la arenga. Los principales promotores fueron él y Allende. De aquí sale una de las frases que más representan el ideal revolucionario que se le atribuye a Hidalgo en una conversación con Allende. Cito: los autores de semejantes empresas, refiriéndose a la independencia, no gozaban del fruto de ellas. Nos puede parecer que desde el principio Hidalgo era consciente del gran riesgo y probabilidad de que muriera antes de ver consumada la emancipación de la Nueva España,
aunque, poniéndolo en otro contexto, este evento nunca ocurrió e Hidalgo inventó esa conversación sabiendo la suerte que en ese momento estaba echada en cuanto a su destino. ¿Tú qué piensas? Siguiendo con el juicio, Hidalgo menciona que por lo precipitado en que se dieron las cosas, no tuvo conexiones de ningún tipo con otras personas salvo los conspiradores. Aquí el interrogador no le cree y le cuestiona cómo una persona que dice no tener contactos de ningún tipo ni seguidores se lanzase a emprender un movimiento de esa magnitud y dirigirlo. Esto demuestra que Hidalgo mentía con respecto a sus contactos, pero supo responder diciendo que su ideal por la independencia lo hizo aceptar el unirse al movimiento sin parar a considerarlo del todo. Ya una vez iniciado el movimiento, no había necesidad de pensar en esas cosas, ya que la gente se le sumaba a raudales y los recursos los tomaban en el camino. El interrogador cuestiona las acciones de Hidalgo como jefe del movimiento. Este acepta que mandó acuñar monedas propias, fabricar armas, apoderarse de bienes, enfrentarse contra el ejército del rey, promover ascensos y remover autoridades. Sobre estos últimos dos puntos aclara que no era solo decisión suya. Los demás generales y autoridades impuestas hacían de las suyas a como les pareciere. Con respecto a ordenar la muerte de españoles y criollos que no lo apoyaran, solo reconoció el deceso del intendente de Guanajuato en los hechos de la Alhóndiga de Granaditas. Al serle cuestionado sobre el envío de emisarios para obtener ayuda con otras potencias, reconoce que en Guadalajara envió a Vascasio Ortiz de Letona. En otras fuentes aparece como Pancracio. Desconoce si llegó a su destino y solo escuchó rumores de su muerte. Ahora nosotros sabemos que al intentar embarcarse a Estados Unidos fue descubierto y asesinado. Menciona que Allende despachó a alguien más. Este era Ignacio Aldama, hermano de Juan Aldama. Este fue capturado después de una acción distinta, enjuiciado y fusilado el 20 de junio de 1811. En cuanto a la excomunión de Hidalgo y sus compañeros, acepta que sí supo del edicto, pero no lo leyó. Tenía miedo de comparecer ante el Santo Oficio no por los cargos de supuesta herejía, más bien por la causa que perseguía. No acudió al llamado por las circunstancias. Reconoce que el virrey les ofreció un indulto a los insurgentes en enero de 1811. La única condición fue que Hidalgo y Allende fueran entregados. Los aludidos los rechazan y ocultan a la tropa este ofrecimiento, presumiblemente para evitar deserciones y traiciones. Se deslinda de las publicaciones en el periódico insurgente El Despertar Americano de Guadalajara. Solo se hace responsable de 2 textos del mismo. Los demás son de autores anónimos, salvo los que señala. Hidalgo también confiesa que no ha ejercido sus funciones como sacerdote para manipular a los fieles para sumarlos a la causa aún después de haber sido excomulgado, pero acepta que algunos otros padres sí lo hacían y él lo permitió para evitar conflictos. Cuando Hidalgo toma en Atotonilco la imagen de la Virgen de Guadalupe fue por una mera ocurrencia. Era consciente de lo que despertaba dicha imagen en los indígenas que lo seguían. Asimismo, al principio confiesa que se le combinaba con la imagen de Fernando VII o del águila mexicana, pero que tiempo antes de que lo arrestasen dejaron de usarse. Se le interroga sobre si tuvo apoyo e influencia por parte de los franceses encabezados por Bonaparte para levantarse en armas en el reino. Lo ligan con un general francés con quien estuvo en Dolores y que fue arrestado después en Texas. Hidalgo niega que él o Allende como cabecillas tuvieran inspiración francesa en llevar a cabo sus actos. Acepta que habló con dicho general francés, pero solo fue una conversación sobre noticias y temas normales. Después de ello no lo volvió a ver. Hay que recordar que Hidalgo era políglota y conocía el francés. Hubo 2 fechas tentativas para el inicio de la insurrección. La primera fue el 26 de septiembre en San Miguel el Grande. Luego fue movida para el 2 de octubre para tener más tiempo de reunir armas y pertrechos. Lógicamente, al ser descubiertos, lo hicieron la madrugada del 16 a como lo conocemos. Aceptó su responsabilidad en el asesinato sin juicio a españoles y criollos por petición de la turba, es decir, no podía negarse o se volverían en su contra. Solo dio su consentimiento en los casos de Valladolid, hoy Morelia, donde asesinaron a cerca de 60, y en Guadalajara, que asesinaron a 350, según lo refiere el propio Hidalgo. De los demás hechos sangrientos se deslinda acusando a Allende de ordenarlos. En los momentos en que estuvo a cargo les dio la posibilidad de confesarse. No les hizo juicio porque sabía que eran inocentes. Los ejecutores fueron indígenas. Ellos eran los que pedían estas masacres y dio los nombres o apellidos de quienes fueron verdugos voluntarios. Hidalgo toma de los españoles y criollos sus bienes por necesidad de llevar la empresa a flote, aun si con ello se recurría a métodos sin escrúpulos. Eso sí, respetaron los objetos de las iglesias como alhajas, vasos, utensilios, ropa, etc.
están en una guerra, las guerras no son limpias, pero de ninguna forma él mismo o sus cercanos estaban dispuestos a poner y sacrificar sus propios bienes para la misma. Prefirieron tomar lo ajeno antes de poner de lo suyo. No significa que no hayan aportado. Recordemos que en la conspiración se reunía dinero y armas. Ya iniciado el movimiento fue que empezó lo aquí señalado. El dinero que salía de estos actos era usado para pagar a ciertos elementos de la tropa, presumiblemente a los militares de oficio, mientras que otra cantidad considerable la repartían a los milicianos. No sabe o no delata si hay dinero oculto en otras partes, salvo las que declara. Incluso bromea usando la lógica con el interrogador. Si está oculto, lógicamente los custodios guardarán el secreto de su ubicación, incluso a él. Acepta que se liberaban reos ya condenados y peligrosos solo para agradar a la plebe, como le llaman. Es un acto reprobable del que muestra arrepentimiento e incluso dice que no es justificable para nada. Aquí se adentra un poco en la justificación de la insurrección. Hidalgo se deslinda de los mensajes de odio que no fueron escritos por él mismo, pero acepta que en algunos sí exacerbaba el odio a los españoles para mantener la insurrección, pero siempre creyendo que la independencia de España era lo mejor para la felicidad del reino. Así que sí, Hidalgo buscó la independencia. Puede que al inicio no, pero su pensamiento fue cambiando y para el momento de su muerte estaba convencido de ella. El derecho que se reserva para empezar la rebelión es, y cito al propio Hidalgo, el derecho que tiene todo ciudadano cuando cree la patria en riesgo de perderse. Es en parte gracioso que el interrogador le cuestiona por qué no acudió al gobierno a declarar o mostrar sus temores. Es lógico que no acudió porque no le iban a escuchar. Hidalgo consideraba que el reino estaba débil y no podría rechazar una invasión extranjera. El interrogador niega esto y se jacta que el gobierno fue lo suficientemente fuerte como para destruir su movimiento. Esto es engañoso. Hidalgo y compañía cayeron presos porque fueron traicionados, pero como sabemos, el movimiento iniciado por ellos estaba lejos de terminar. Llegando a este punto, Hidalgo cae en la contradicción. Asegura que se proclamaba la independencia del reino para entregárselo a Fernando VII, su líder legítimo, pero estando este preso no podía ejercer sus derechos. Recordemos que el gobierno virreinal era ilegítimo, ya que surge de un golpe de estado en 1808, y el virrey no fue nombrado por el rey de España. Esa era la fuente principal de legitimidad del mismo. Aquí ya no hablamos de independencia total, sino temporal de España. Si Hidalgo triunfaba, pondría a la Nueva España bajo las órdenes de Fernando cuando volviera. Como mencioné, es una contradicción con lo antes expresado. El regreso de Fernando era para 1811 poco probable. En aquellos momentos, Napoleón parecía imparable. Ahora sabemos que en 1815, Fernando vuelve al trono de España reinstaurando el absolutismo. Hidalgo al final del interrogatorio se dice arrepentido por todos sus actos como líder insurgente, por las afrentas a la iglesia y al rey mismo. Estas declaraciones finales nos dejan pensando en el propio Hidalgo. Ese arrepentimiento era para intentar salvar su vida, pero esto era muy difícil que se le concediera. Se había ganado la animadversión del gobierno virreinal. Concluye así el interrogatorio. Días después, el 18 de mayo de 1811, se publicó un manifiesto del propio Hidalgo. En él vemos la parte más humana del cura. Ya no teme por su vida, teme por su alma como fiel cristiano. Implora el perdón a Dios y a su iglesia por todo el mal que hizo en la insurrección. Se lamenta por todas las almas de insurgentes que estarán condenadas al infierno por su culpa al llamarlos a la rebelión. Por todos los huérfanos y viudas que dejó por sus acciones. Pide a los insurgentes que aún siguen en pie de lucha que cesen la misma, que vuelva la paz, que fue un error rebelarse. Al finalizar este manifiesto pide que se distribuya a todos los lugares que sea posible. Confía en Dios, que a como una oveja perdida la recoja con amor y la retorne al buen camino mediante su perdón. Muestra un arrepentimiento genuino. Como reflexión personal, es sobrecogedor conocer y leer la declaración de Hidalgo. Debieron ser largos los días para aquel cura en su celda, esperando la muerte. ¿Qué habrá sentido? El miedo le llegó cuando se enteró de que la Inquisición lo acusaba de hereje y apóstata. El 10 de junio de 1811, 20 días antes de su fusilamiento, realiza un escrito donde rechaza las acusaciones y se defiende. Busca el perdón de la iglesia para no morir en pecado. Al final se le concede y muere estando dentro de la iglesia.
Hidalgo muere pensando que su insurrección fracasó. Dudo mucho que por su mente pasara una imagen de lo que vendría, de la victoria de la causa 10 años después, de la nación que daría lugar, que se le harían estatuas, se nombrarían calles, escuelas y espacios públicos por él, que la historia oficial lo llamaría el padre de la patria. Nada de eso lo pudo haber sabido. Eso le da más valor a sus actos y sus palabras. Hizo lo que creyó correcto, actuó como las circunstancias se presentaban, cometió errores y aciertos, pero lo hizo. Gracias a su sacrificio y el de muchos hombres, mujeres y niños anónimos, México obtuvo su emancipación hace 200 años. Seamos dignos de eso. ¿Y a ti, qué te pareció? Con eso terminamos este capítulo. Si te ha agradado, dale me gusta, comenta qué te pareció lo aquí presentado y no olvides suscribirte a este canal para estar al tanto del contenido que se sube. Gracias por tu tiempo y hasta la próxima.